Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CodeJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con la parte 13 de nuestro curso Aprende React.js desde cero. En el video anterior, como les mencioné, vimos la parte de la configuración y de agregar nuestros utils. Y en este video vamos ahora sí meter mano al lado de React y Redux para hacer nuestra aplicación de librería o de biblioteca para mostrar unos libros. Y bueno, espero que este no esté tan largo como el video anterior. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro Sublime. Y bueno, eh, vamos a crear primero que nada una carpeta nueva dentro de nuestro source que se llame constants o constantes. Y dentro vamos a crear un archivo llamado api.js. Entonces, este archivo nos va a ayudar, nos vamos a tener constantes de los endpoints que vamos a utilizar para nuestra API. Y simplemente hacemos un export const API igual a object.freeze. Este object.freeze nos sirve para, por así decirlo, congelar este objeto que no pueda ser cambiado. Y hacemos aquí un library con mayúsculas. Y le digo que el book, su endpoint va a ser library diagonal book. Y el books va a ser library diagonal books. Entonces, de esta manera, nosotros podemos especificar todos los endpoints que queramos aquí. Y así después agregamos, por ejemplo, el blog, también posts, etcétera. Y así vamos a agregar de cada sección o de cada aplicación que tengamos. Ahora, después tenemos que crear un container. Ahora, este container que vamos a crear se va a llamar library. Y lo creamos con mayúscula, la primera letra. Y bueno, ahora lo que me gusta hacer a mí es que en mis contenedores me gusta unir o agrupar todo lo relacionado a ese contenedor. En este caso, por ejemplo, las acciones, los reducers, el archivo de API, eh, el container en sí. Hay otras aplicaciones o otras personas que, por ejemplo, separan las cosas en crear una carpeta de actions y meten ahí los actions, otra de reducers, por ejemplo. Yo esta carpeta de reducers la creé básicamente para los reducers que sean compartidos o los que sean muy genéricos, para nada más tenerlos ahí. Pero los que pertenezcan a cada aplicación, normalmente yo los pongo en su carpeta de su container. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo llamado actions, que vamos a grabar en nuestro container library y lo grabamos como actions.js. Y bueno, aquí simplemente vamos a hacer unas constantes. En este caso voy a definir, por ejemplo, mi constante library list-books, y esto va a ser exactamente a lo mismo. Como les comentaba antes, las acciones las podemos escribir con constantes para que si nos equivocamos o tenemos un error de dedo, las constantes nada más se pueden definir una sola vez. Entonces nos va a evitar que si repetimos por error, alguna constante nos va a marcar error. Entonces, bueno, aquí la segunda sería library show single book. Ok. Y ahora necesitamos nosotros importar nuestra API
que va a ser un archivo que voy a crear después de este. Y simplemente hacemos un import library API from diagonal API. Esta es la forma en la que yo lo utilizo. Yo separo la API, pero algunas páginas o algunos sitios o cursos hacen las funciones o el fetch directamente en el action, lo cual a mí no me gusta porque lo hace un poco más complejo y más sucio, por así decirlo. Pero les voy a enseñar la manera en la que yo lo utilizo para que vean de una manera más clara, más limpia, cómo se puede manejar. Y bueno, aquí simplemente necesitamos hacer funciones que van a ser nuestras acciones. En este caso voy a crear la primera que se llama load books o cargar libros. Y ahora, esta función o este action va a retornar el objeto de type, que todas las acciones tienen un tipo, un type. Y bueno, el primero va a ser el library list books. Y va a tener un payload. Bueno, este realmente puede ser cualquier valor, pero normalmente se maneja como un payload, la información obtenida por un servicio o cualquier cosa que queramos mandar. Normalmente es un promise. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es mandar a llamar a nuestro library IP.get al books, que es un método que voy a crear después. Y mi segunda acción, simplemente voy a hacer load single book y a este le voy a pasar un query y básicamente en este voy a retornar una acción de tipo library show single book y mi payload va a mandar a llamar al método library API.get single book y le voy a pasar el query. Entonces, ¿se fijan? Realmente es muy limpio esto. Y lo que va a hacer es que vamos a delegar a nuestro API o nuestro library API los métodos que van a ejecutar nuestros fetch por medio del utils que creamos en el video anterior. Entonces, nuestro segundo archivo que tenemos que crear dentro del container library se debe llamar api.js. Y bueno, aquí simplemente incluimos nuestras constantes, de las cuales vamos a obtener la constante API. Constante diagonal API, que es este archivo de por acá. Y vamos a utilizar nuestros utils de API. En este caso únicamente necesito el método API_fetch, que está dos carpetas atrás, lib diagonal utils diagonal API. Que si recuerdan en nuestro video pasado es el utils que creamos para gestionar nuestro fetch. Entonces, aquí simplemente hacemos un class library API. Y al final hacemos un export default library API. Y esto le voy a poner yo métodos estáticos utilizando la palabra reservada static. Get al books. Bueno, esta no necesita query. Y hacemos un return API fetch. Y a este le voy a pasar el endpoint como primer parámetro, que es el api.library.books, que sería API library books, que este sería el endpoint, library diagonal books. Y simplemente eso, no ocupo pasarle nada más. ¿Por qué? Porque por defecto, si recuerdan, mi objeto de options está vacío, es un objeto vacío y mi query está en falso. Entonces cuando mi options esté vacío y manda a llamar el API options,
Por defecto me va a obtener que quiere hacer el fetch con método get, un content type de application JSON, sin body, etc. Y hago lo mismo para el get single book, que este sí necesita pasarle un query porque vamos a validar por un ID. Y aquí simplemente hacemos un return de API fetch y a este le pasamos el api.library.book en singular, objeto vacío en el options, puesto que no queremos mandar nada, pero sí queremos mandar nuestro query. Entonces eso va a sobreescribir ¿dónde está? Este query, el false. Y aquí nuestro API endpoint va a ser que le concatene eso a nuestra URL. Y bueno, ya que tenemos nuestros dos métodos de nuestro container, ahora tenemos que hacer nuestro reducer. Que ahora el reducer es el que va a consumir estas acciones y es el que, bueno, no es el que consume, sino que más bien es el que recibe la respuesta del promise de nuestras acciones y con él vamos a obtener el response de estos requests que hicimos y ya lo podemos asignar a nuestro Redux state. Okay. Entonces para esto vamos a grabar este archivo en la carpeta library también como reducer.js y necesitamos importar el util que se llama getNewState, que es el que creamos, que básicamente es lo mismo que hacer un object.assign, pero digamos que de una manera más limpia, más fácil de leer, por así decirlo. Y este lo sacamos de nuestro util de frontend. Y ahora, nuestro reducer tiene un estado inicial o un initial state. Que, ojo, no es el mismo que nosotros inicializamos para el Redux en nuestro Configure Store. Pero cada estado de Redux necesita tener un estado inicial o un initial state. En este caso, yo puedo tener dos elementos. Books, que va a ser un array vacío. Y book, en singular, que también va a ser un array vacío. Y por último, tenemos que exportar con un export default function nuestro reducer. En este caso va a ser library reducer. Nuestro state original o nuestro state por defecto va a ser igual al initial state, es decir, va a contener books y book como arrays vacíos y le vamos a pasar un action. Recuerden que esto es como una picadora de carne donde vamos a meter el state antiguo, un action y vamos a regresar a un nuevo state. Y bueno, para esto hacemos uso del switch, donde vamos a pasar el action type. Y dependiendo de la acción, vamos a regresar a un nuevo state. Entonces, para eso tenemos que usar el case. Y aquí hacemos, por ejemplo, case library list books -success. Ahorita les voy a explicar esto. Y nuestra otra acción que tenemos es el library show single book-success. Y si no encuentra ninguna, por default, retornamos nuestro state original. Ahora, fíjense bien, en nuestras acciones tenemos estos dos tipos de acciones. El type, este type es el que estamos validando acá en el action.type. Entonces, hacemos library list books y library show single book. Ahora, estos son el nombre de nuestras acciones, pero se preguntarán, ¿por qué le agregas _success a cada una? Bueno, como saben, y ya les había comentado, cuando nosotros seteamos
a nuestro, ¿dónde está? Configure Store. Cuando nosotros seteamos nuestro store y agregamos el Promise Middleware, que es el Redux Promise Middleware, le agregamos sufijos a nuestros tipos de promesa, que en este caso le agregamos start, success y error. Es decir, que esto automáticamente, cuando tenemos un success en nuestra action, simplemente le ponemos el nombre de la acción más el sufijo --success, si el promise se ejecutó correctamente y todo está bien, o --error si hubo algún error o el promise fue rejected, o si queremos ver cuándo empezó o cómo inició, podemos utilizar el start --start, pero normalmente lo vamos a utilizar para el success, para cuando nos haya regresado 200 y haya obtenido una respuesta. Entonces, ya que tenemos eso, entonces tenemos que sacar nuestro payload o nuestro response del payload. En este caso lo haríamos así: payload, objeto, response igual a array vacío por defecto, y esto lo saca de nuestro action. Entonces, esto básicamente es lo mismo que hemos estado haciendo de obtener los elementos del objeto, en este caso de action. Este payload básicamente es este nodo, y ahora, como ahora equivale a un como obtiene el response de nuestro promise. Se fijan acá en el API. Bueno, el API fetch nos va a regresar el promise, y al final nosotros vamos a regresar un response.json. Entonces, este response.json lo que va a hacer es que si todo corrió bien, nos va a regresar en formato JSON la información, y esa la va a regresar o la va a meter a nuestro payload. Y este response que ven aquí es el que está en nuestro servicio. Si recuerdan, cuando nosotros ejecutamos localhost 3000, bueno, era el de books, library. Por ejemplo, este es el response al que se hace referencia. Si nosotros le cambiamos el nombre a este response en Node o en el servidor, lo tendremos que cambiar aquí también. Pero básicamente es el que obtiene el valor del response. Y ya que tenemos esa información, simplemente tenemos que regresar a un nuevo estado inmutable, como ya lo saben. Entonces hacemos un return get new state, le pasamos el objeto de state original y mi nuevo state que yo quiero agregar, en este caso books, que va a ser igual al response. Entonces, si se fijan, esto es igual a ser un object.assign, pero digamos que es más fácil de entender. Simplemente le pasamos nuestro state viejo y el nuevo state, y este books hace referencia a esta parte o a este nodo de nuestro state, porque si se fijan, se lo asignamos nosotros, el initial state se lo asignamos a nuestro state por default cuando empieza. Entonces el nodo books va a tener este response, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora cuando tengamos acceso únicamente a un libro individual. Decimos que de nuestro payload obtenemos el response, y si algo falla tenemos que asignarle un array vacío por default, y eso que lo saque del action, y al final hacemos un get
new state, le pasamos al state, y el nuevo objeto, en este caso va a ser book, en singular, va a ser el response. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a obtener los valores del request que generamos con nuestro fetch. Y ahora, para nosotros probar esto o hacer funcionar esto, tenemos que hacer nuestro container como tal. Y bueno, para eso voy a grabar este nuevo archivo como index.js en mi carpeta de library. Bueno, este archivo va a estar un poco largo, pero vamos a aprender varias cosas nuevas. Vamos a importar React, como siempre, y el componente from React. Necesitamos importar el método connect de Redux para conectar a nuestro state de Redux. React Redux. Nuestro prop types lo vamos a ocupar. Y por ahora vamos a ocupar nuestro link del React Router DOM. En videos posteriores les voy a enseñar cómo crear un link, un componente link personalizado que utilice pero que sea como una especie de máscara para que sea más sencillo de utilizar. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer primero en nuestro container es incluir nuestros actions de ese container. Entonces hacemos un import asterisco as actions from me parece que aquí está directamente. Entonces podemos hacer actions. Y bueno, este era el util de isFirstRender que les había mencionado antes. Aquí lo vamos a utilizar. Y este lo sacamos de lib diagonal utils diagonal frontend. Y ya podemos crear nuestra clase library extends component. Y bueno, aquí me voy a ir hasta el final para hacer la conexión a nuestro Redux, que sería básicamente hacer un export default connect. Si recuerdan, vimos en el video, creo que en el video 11 o 10, cómo utilizar esta función de connect, donde básicamente el segundo parámetro o la segunda función que genera el connect recibe nuestro componente, en este caso library, y el primer parámetro es el map props to state, que en este caso va a ser mapear nuestros estados de Redux hacia los props. Para eso hacemos un state, una función de arrow function, y aquí simplemente le voy a decir obténme en el prop books el state que está en el reducer de library.books y el book, el singular, que está en el state.library.book. Ahora, lo voy a dejar esto aquí para crear el reducer library que se me había... Ah, no, a ver, sí creé el reducer, aquí está, pero no lo conecté, o más bien no lo agregué a mi combine reducer. Entonces necesito yo agregarlo, y para eso nos vamos a ir a la carpeta reducers, el archivo index, y aquí, bueno, arriba del share reducers voy a agregar yo como apps reducers, el reducer de nuestras aplicaciones, y aquí simplemente voy a importar library from containers diagonal library diagonal reducer.
Y a este simplemente lo paso al root reducer de esta forma. Si no lo conectan aquí o si no lo agregan aquí, no les va a funcionar esto. Es por eso que lo hicimos o lo hice de esa parte. Y bueno, ok, entonces ya tenemos conectado nuestro reducer, ya tenemos creada la estructura de nuestro componente, más todavía no hacemos nada. Nos falta hacer otra cosa importante, que es el ruteo, que es que en nuestro archivo routes vamos a incluir nuestro container de library, y este lo obtenemos del containers diagonal library, y aquí simplemente vamos a hacer las rutas. En este caso el primero sería para ejecutar la ruta en diagonal library, va a ejecutar el container library, y después si queremos ver un libro específico le podemos pasar con dos puntos id, es decir, que cuando haga match en diagonal library ejecute library, y cuando haga match en diagonal library diagonal el id también ejecute library. Pero ahora vamos a tener este id en el props. Ok, y bueno, me haría falta también agregar esto en mi menú que está en data. Simplemente para agregar el enlace en nuestro menú que tenemos ahí. Y a este le ponemos un library en el título y la URL sería simplemente diagonal library con minúscula. Ok, entonces quería hacer esto para ir poco a poco con el container, para que vayamos entendiendo cómo es que funciona. Y bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es setear nuestros prop types, en este caso con static prop types. Y necesitamos nosotros, perdón, antes de pasar a esto se me había pasado algo. El actions que ya tenemos exportado de esta manera sería ahora el segundo parámetro que va a recibir nuestro connect. En el primer parámetro recibe la función de map state to props, y en el segundo recibe el de las acciones o el map dispatch, me parece. Y bueno, aquí simplemente pasamos coma acciones. Cuando no tenemos actions, recuerden que simplemente se le pasa null. Pero en este caso, como sí tenemos acciones que están acá, que son estas dos funciones de load books y load single books, como sí las tenemos, entonces las conectamos de esta forma. Las pasamos como actions en el segundo parámetro del connect. Y esto va a causar que nosotros ya podamos incluir nuestras acciones a nuestros props o a nuestros prop types. Es por eso que aquí yo puedo hacer prop type, voy a recibir load books, que es un prop type tipo función y es requerido, y también el books, que es un prop types de array, y el book singular, que es un prop type también de array. Ok. Y bueno, de aquí vamos a hacer vamos a hacer un constructor que vamos a utilizar un poco más adelante. Pero bueno, aquí simplemente lo definimos con props y hacemos el super props para poder utilizar los props aquí. Y ahora vamos a ver otro. No quisiera escribir todo el código de golpe para irles explicando un poco, pero tampoco quiero que se alargue tanto este video. Pero bueno, miren, lo que vamos a hacer es, les voy a ir mostrando poco a poco cómo es que funciona esto. Voy a hacer mi método render. Y aquí en el método render, simplemente voy a imprimir por ahora. Bueno, voy a hacer un return. Y aquí voy a hacer un div. No sé, class name library.
que voy a hacer librería, ok. Entonces vamos a ver simplemente si funciona hasta ahora nuestro container. Todavía no mandamos a llamar ninguna action, no hicimos nada, nada más quiero comprobar que funcione. Bueno, aquí yo tengo un error. Dice que hay un error aquí. ¿Cuál será? Book. Bueno, ahorita lo checo. Déjenme volver a reiniciar el servicio. A ver si se arregla o si me marca el mismo error. Un Spectec token. Ah, ok. Aquí me hace falta paréntesis para que se haga el return como tal. Es por eso que me marcaba este error. Voy a actualizar. Ok, entonces al parecer ya funciona todo bien. Si yo me voy a la aplicación, vemos que aquí en nuestro menú se agregó la opción Library, que es diagonal Library. Si yo le doy clic, me aparece acá librería. Quiere decir que ya el router ya funcionó. Y si yo le pongo diagonal 1 como el ID, vemos que también me ejecuta el container de librería. Ok, hasta aquí vamos todo bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En nuestro, bueno, como saben, hay métodos que forman parte de la vida del ciclo de un componente. Y bueno, vamos a ver una que se llama component will mount. Esto quiere decir, antes de que el componente se monte o complete de montarse, entonces cuando mandemos a llamar este método, lo que vamos a hacer aquí simplemente es ejecutar del props que tenemos, que ya tiene nuestras acciones, el load books. Entonces esto va a causar que se ejecute la acción load books y esta a su vez va a ejecutar el get all books y esta a su vez va a ejecutar el API fetch, va a regresar ¿cómo se llama? El promise y va a ejecutar el request. Si queremos saber si obtuvimos los datos correctamente, tenemos que hacer aquí en el render un console log de this.props. Y bueno, vamos a probar. A ver si no falla nada. Bueno, voy a poner nada más de una library. Entonces, si se fijan aquí, la primera vez que entra al render, estos son mis props. El initial state del Redux state de library, book y books es un array vacío, como pueden ver. Después de que yo ejecuté en el component will mount el load books, el action, después vuelve a entrar al render, hace otro console, y ahora si se fijan, el Redux state de mis libros ya me regresa la información. Me regresa los 5 libros que ya tengo. ¿Sí? Si ven el network, van a ver que aquí hizo la petición a localhost 2.3000 diagonal API, diagonal library, diagonal books. Y este fue el response. Y eso es lo que obtenemos en nuestros props de books, en este state. Y bueno, entonces, eso les quería mostrar cómo es que lo cargaba, pero también aquí vamos a ocupar hacer algo similar cuando mandemos a llamar nuestro ID.
Entonces, para esto voy a empezar a escribir ya el código como tal de nuestro contenedor. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí primero es que en nuestro component wheel mount necesitamos nosotros saber primero. Ah, miren, se me pasó. Hay algo que se llama aquí match. Este match forma parte del React Router y es el que nos va a decir en qué URL estamos parados, en este caso Diagonal Library. Y en el params, si tuviéramos alguno, en este caso no tenemos ninguno, nos regresa como vacío. Se fijan este también. Pero si nosotros nos vamos a Library Diagonal 1 y vemos el match en params, vemos que aquí tenemos el ID 1. Que este ID es el que nosotros le pasamos al routes, este de acá. Entonces, con el match nosotros podemos saber si el usuario accedió al ID directamente o si no. Entonces, aquí vamos a sacar ese valor de esta manera. Del thisProps, vamos a sacar del match, de los parámetros, params, vamos a sacar el ID y por defecto, si no viene o si no está inicializado, le ponemos el valor 0. Entonces aquí vamos a hacer una validación. Si el ID es mayor que 0, quiere decir que sí le pasó algún ID. Si no, vamos a cargar nuestro loadbooks. Si sí, vamos ahora a mandar a llamar el thisProps.loadSingleBook, que esta es la acción para el single book, y le vamos a pasar un objeto con el ID. Este load single book está en su actions, y el query que recibe es este objeto, que en este caso sería el ID. Entonces, lo que hacemos aquí ahora es que si nosotros nos vamos con el ID y yo actualizo, vamos a ver que ahora el book o el statebook está inicializado en 0, perdón, con un objeto, pero ahora el books no tiene nada. ¿Por qué? Porque se ejecutó este action en vez de este. Ok, entonces ya de esta manera nosotros podemos identificar si al cargar el componente se está accediendo directamente al ID o se está accediendo a el componente base. Entonces si está aquí, si se fijan, el book tiene los 5 elementos y el book single book tiene nada. Entonces dependiendo de cómo accedamos. Pero vamos ahora a renderizar la lista de libros que tenemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es en nuestro render tenemos que obtener nuestros dos states, en este caso books y book del this.props, y aquí vamos a validar y si es el primer render de books, quiere decir que si books es como un array vacío y book no tiene, también es un array vacío, que en este caso podría ser así o también podría ser de esta manera. Es decir, si es la primera vez que hace el render como este objeto donde los dos son 0, donde los dos son arrays vacíos, entonces quiere decir que en esa vuelta no vamos a imprimir nada, entonces retornamos un null. Pero si sí tiene algo, entonces lo que vamos a hacer acá es hacer bueno, yo lo hago con una variable show
Y aquí voy a igualarlo a un método que voy a crear más adelante que se llama render books list. Y le paso los libros o books. Entonces por acá, en vez de librería, ahora voy a imprimir simplemente show. Y bueno, en este método que se va a llamar render books list, recibimos los libros y este nos va a regresar un HTML. Tenemos que meter el wrapper del div. Bueno, aquí lo voy a poner con h1 library, bueno, librería como sea, y después un UL. Pero aquí vamos a usar la función map. Entonces, como es un array, hacemos books.map, que como saben map nos regresa un nuevo array. En este caso va a ser un nuevo array de JSX o un elemento JSX. Y a este le voy a pasar por cada elemento el book y su key. Esto va a ser un arrow function de esta manera. Y aquí vamos a retornar nuestro LI. Recuerden que siempre que utilicemos el map nos solicita React que agreguemos un key para que pueda identificar cada elemento. En este caso LI. Y aquí vamos a hacer uso del link to. Vamos a linkearlo hacia diagonal library, diagonal, y concatenamos el book.id. Y acá afuera ponemos nuestro book.title y cerramos aquí nuestro link. Ponemos un guión y vamos a poner el book.autor, que son los campos que yo tengo en mi servicio, los que me regresan. Entonces, si yo hago esto directamente, entonces vamos a ver que aquí ahora ya tengo yo la lista de los libros que me regresa el servicio. El nombre, el título, el enlace, se fijan, me manda a cada ID aquí abajo y el autor. Entonces, pero ahora nos falta algo más. Cuando nosotros tengamos un solo libro que mostrar, vamos ahora a crear el método. Esto no se lo recomiendo hacer tanto, hacer métodos como render book list, bueno, como hacer métodos auxiliares del render. Técnicamente tendría que ser mejor crear componentes aparte y crearlos directamente desde el componente, pero para hacerlo más rápido y no hacer tan largo este video, que de por sí va a estar un poco extenso, lo voy a hacer aquí. Pero posteriormente lo podremos mover a un componente. O ese podría ser un reto para ustedes, moverlo a un componente sencillo. Perdón, aquí es render single book. Este recibe un libro sencillo. Y aquí simplemente vamos a mostrar información del libro ya con una imagen. Entonces aquí hacemos un h1 del book.title. Y con pes ponemos el autor, que sería book.autor. Aquí abajo sería una imagen o la imagen. Y el source lo obtendríamos del book.image. Y a este le voy a poner un style inline, que la forma de declararlo en React es de esta manera, como un objeto, y haciéndolo con camel case cada propiedad de esta forma. Si lo intentan hacer directamente como que si fuera HTML normal, no les va a funcionar, porque esto es JSX.
Y bueno, por último, vamos a crear un enlace que nos lleve hacia atrás a nuestra librería. Y aquí hacemos un go back. Ok, entonces ya tenemos las dos funciones que nos van a renderizar cuando tengamos una lista de libros o cuando tengamos un libro simple o sencillo. Pero, ojo, aquí tenemos que validar otras cosas más. Si aquí, por ejemplo, yo valido, después de asignar el show, yo valido si, por ejemplo, el book.length es mayor que 0, quiere decir que si tengo un libro, entonces mi show voy a reemplazarlo ahora por el this.render single book y le voy a pasar el book de la posición 0 porque es un array de una sola posición, entonces directamente le paso yo el elemento y vamos a ver si funciona. Entonces si yo me voy a library diagonal 1, vemos que ya me muestra el single book con el título, el autor, la imagen y el link de go back. Si yo entro al 2, también de igual manera funciona. Si yo entro al 3, 4, 5. Si entro al 6, por ejemplo, que no existe, simplemente no va a cargar nada. Necesitamos validar más para redireccionar o hacer otra cosa. Ahora, si yo regreso a mi library, si se fijan, estoy regresando directamente aquí, pero no me muestra la lista de libros. Al menos que yo entre directamente aquí y actualice mi library. Y si yo entro a cualquier libro desde aquí, tampoco va a funcionar. ¿Tienen alguna idea de por qué? Bueno, si fueron observadores, yo creé el método o utilicé el método component will mount. Quiere decir cuando el componente se monte. Pero este método únicamente se ejecuta una sola vez. Cuando el componente se monta o antes de que se monte. Entonces, por eso es que cuando yo entro directamente por la URL a diagonal library, entra la primera vez, no tiene ID, entonces carga load books, pero ya no ya no carga el load single book. Entonces, cuando yo ya le intento dar clic aquí, como ya está cargado el componente, ya no vuelve a entrar a component will mount. Y nunca va a volver a ejecutar el load single book a menos que yo directamente en la URL lo especifique, que cargue esta acción, pero aquí pasa lo contrario. Si yo me voy ahora a library, como ya nunca entró a load books y no cargo los libros, entonces no puede regresar. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Hay otro método de React que se llama component will receive props y este tiene el parámetro nextProps. Entonces, este método se va a ejecutar cada vez que el componente vaya a recibir nuevos props o que algo cambie. En este caso, por ejemplo, si cambiamos la URL, va a cambiar nuestro objeto del match. Entonces, teniendo en base eso, o en mente eso, aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es obtener otra vez el ID. Pero en vez de hacerlo de this.props, ahora lo vamos a sacar del nextProps. Y lo vamos a hacer del match, 2 puntos, y después params, 2 puntos, y después ID, si no tiene, por defecto va a ser 0. Pero vean, aquí está el truco. Aquí hacemos un if. Este if es importante porque si no lo validamos bien,
se va a ciclar nuestro componente. Entonces aquí decimos si nextprops.match.params es diferente de this.props.match.params, quiere decir si cambió la ruta. Recuerden que nuestros params o podemos tener el ID o no. Si tenemos el ID quiere decir que estamos en diagonal library, diagonal un número. Si no lo tenemos quiere decir que estamos nada más en diagonal library. Entonces por eso aquí comparamos si cambió la ruta. Y validamos aquí si el ID es mayor que 0 en caso de que lo tenga. Entonces aquí volvemos a ejecutar en su defecto this.props load single book pasándole el ID. Y si no, ahorita voy a dejar este aquí pendiente porque hay otra cosa que les quiero mostrar. Pero eso lo voy a hacer más adelante. Por ahorita le voy a quitar el else. Entonces vamos a ver qué sucede. Si ahora yo me voy a library, entro por URL, ejecuta el component will mount, ejecuta esta acción, load books, me carga los libros. Si ahora yo le doy clic a 1, como ya entra el component will receive props, el componente va a recibir props, nuevas props, hace match aquí o hace if de que hubo un cambio en la URL y el ID fue mayor que 0, en este caso es 1. Entonces ahora ejecuta el action de load single book, y ahora ya me muestra este. Si yo le doy go back, ven que sigue sin funcionar ahora para regresar. Ahora, ¿y por qué? Simplemente porque ahora no puedo regresar, porque en el render, si se fijan, yo aquí tengo la validación de que si el length del libro single book es mayor que 0, o sea, si tiene algo, pero en este punto el libro ya está inicializado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre va a entrar aquí y siempre va a mostrar el single book. Es por eso que no puede regresar. Entonces, ¿de qué manera podemos arreglar eso? Pues muy fácil, con un state. Entonces, si recuerdan el uso del state, aquí en el constructor vamos a inicializar nuestro state de esta manera. Y a este le voy a poner display single book como falso. Y cuando yo entre al component will mount, si el usuario entró directamente al ID por la URL, lo que tengo que hacer yo es actualizar mi state, set state, display single book, ahora ponerlo en true. Si el usuario entró directamente a diagonal library sin poner ¿cómo se llama? Un ID en el else, entonces el set state va a ser en false para el otro caso. O si lo quieren simplificar, pueden hacerlo así. Lo podemos sacar acá y simplemente esta validación la ponemos aquí. Si el ID es mayor que 0, entonces este va a ser true, si no va a ser false. Me parece que más óptimo así. Y ahora en nuestro component will receive props también necesitamos validar eso. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Déjenme copiarlo y pegarlo. Vamos a actualizar nuestro state display single book dependiendo del ID. Si cambia la ruta y nuestro ID es mayor que 0, le ponemos true a este state. Caso contrario, si es igual a 0 o diferente de 0, se le va a poner false.
Entonces, ya lo único que nos resta hacer es ahora en nuestro render, además de validar que el length sea mayor que 0, ahora podemos validar por state también. Si this state.display single book y aparte está inicializado, entonces es cuando lo muestra. Tenemos un error. Display single book of is.state is.state falso. Set state. Déjame ver exactamente dónde es el error. Display single book. A ver, vamos a esto. Okay. This.state.display single book. No sé por qué me está regresando error, pero déjenme ver, hacer un console log del this.state. Seguramente algo está mal escrito. A ver, déjenme quitar esto de acá. Ok, a ver, aquí ya me aparece el display single book. Ok, es como que nada más que tenía que actualizar, como que cuando utilizo el code reload no funciona, pero bueno, entonces a ver, si yo actualizo, ok, si yo le doy clic al Señor de los Anillos, me muestra el libro. Si le doy atrás, ya funciona el state y ya me cambia el library. Ahora si le doy al segundo libro, Padre Rico, Padre Pobre, ahí está. El Tao de Warren Buffett. Burlar al Diablo. Y el del Alquimista. Y bueno, ahí ven un poco de delay o lag, donde todavía tiene la imagen anterior. Pero bueno, eso básicamente se arreglaría si utilizáramos componentes separados para que no estén en el mismo componente precargados con la información. Pero bueno, me parece que fue bastante claro este ejemplo y bastante útil. Creo que aprendimos bastante. Y bueno, hasta aquí creo que va a quedar este video. No quería que fuera tan largo, pero tuvo que hacerlo así para poderles explicar a detalle esta aplicación. De hecho, este video estuvo en dos partes. La parte 1 fue creo que 38 minutos y de este no sé cuánto vaya, pero creo que va más de 40. Entonces, pues nada, agradecerles su tiempo. Cualquier duda que tengan, agréguenla a los comentarios y recuerden también que tenemos nuestra comunidad de Slack, donde si tienen algún problema con este tutorial o con cualquier otro que tengamos, nos pueden preguntar ahí. Ya somos casi 150 personas que estamos registrados en la comunidad y entre todos nos ayudamos.
Y pues si tienen dudas o cualquier cosa, ahí pueden recibir ayuda. Incluso tenemos un canal de empleos también, para que si están buscando trabajo, también pueden ahí encontrar. Muy continuamente publican vacantes. Entonces, pues eso, ahí está la invitación abierta. Y bueno, no olviden darle like al video, suscribirse al canal si no lo han hecho aún. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Creo que cubrimos bastante y creo que ya va a ser más fácil después explicarle varias cosas en los próximos videos. Pero bueno, por este video sería todo. Les agradezco su tiempo y nos vemos en la próxima entrega. Chao.